At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Los 7 derramamientos son una serie de juicios finales descritos en el libro de Apocalipsis que revelan la ira de Dios sobre la humanidad en tiempos de tribulación y desobediencia. Estos derramamientos, también conocidos como las 7 copas de la ira, simbolizan el juicio divino en contra de aquellos que han rechazado a Dios y persistido en el mal. Desde plagas y catástrofes hasta oscuridad y destrucción, cada uno de estos derramamientos muestra la gravedad de la justicia divina y la urgencia del arrepentimiento. En este video, exploraremos el significado y el simbolismo de cada uno de estos juicios, su lugar en los eventos de los últimos tiempos y las lecciones que nos dejan sobre la santidad y la soberanía de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de Apocalipsis para descubrir el mensaje profundo de los 7 derramamientos y cómo nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios en estos tiempos. El primer derramamiento, llagas dolorosas, Apocalipsis 16:2. El primer derramamiento de la ira de Dios es llevado a cabo por el primer ángel, quien vierte su tazón sobre la tierra. Como resultado, aparecen llagas malignas y dolorosas en las personas que llevan la marca de la bestia y que adoran su imagen. Este juicio se enfoca en aquellos que han rechazado a Dios y han decidido seguir al anticristo, participando en la rebelión final contra Dios. Las llagas son una manifestación física de sufrimiento y enfermedad, y en el contexto apocalíptico simbolizan la consecuencia del pecado y la idolatría. Estas llagas recuerdan las plagas de Egipto, específicamente la 6ª plaga, Éxodo 9:8-12, donde el juicio de Dios se manifestó a través de llagas dolorosas que cayeron sobre los egipcios. Este primer derramamiento resalta la justicia de Dios al castigar a aquellos que han decidido servir a la maldad y rechazar la verdad divina. Las llagas representan no solo un castigo físico, sino también una profunda angustia espiritual, pues son una señal de que aquellos afectados han perdido la protección de Dios debido a su elección de seguir al mal. El primer derramamiento es un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras elecciones espirituales. Las llagas dolorosas no solo afectan el cuerpo, sino que también reflejan un alma herida y alejada de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de vivir en una relación correcta con Dios, rechazando todo lo que nos separa de su amor y verdad. Este juicio muestra que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Elegir seguir a Dios o al mal no es una decisión trivial. Afecta no solo nuestra vida presente, sino también nuestro destino eterno. Las llagas sobre aquellos que llevan la marca de la bestia nos enseñan que vivir en rebeldía contra Dios trae dolor y sufrimiento, mientras que seguirlo trae paz y sanidad. El pecado no solo corrompe el espíritu, sino que también puede manifestarse en sufrimiento físico. Las llagas son una señal visible del daño interno que el pecado causa en nuestras vidas. Nos invita a examinar áreas de nuestra vida donde podemos estar comprometiendo nuestra fe y a buscar sanidad y restauración en Dios. Aunque este juicio parece severo, también es un llamado al arrepentimiento. La Biblia enseña que mientras haya vida, hay oportunidad para volver a Dios. Este juicio, aunque doloroso,
puede llevar a la reflexión y al arrepentimiento de aquellos que se han alejado. Es una invitación a reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Este derramamiento subraya la importancia de permanecer fieles a Dios, especialmente en tiempos de prueba. Los que llevan la marca de la bestia han cedido a la presión y al engaño, mientras que aquellos que son fieles a Dios son preservados. Esto nos desafía a ser firmes en nuestra fe, confiando en que Dios es justo y que nuestras fidelidades serán recompensadas. Examina tu vida. ¿Hay áreas donde estás comprometiendo tu fe? ¿Hay decisiones que te están alejando de Dios? Busca a Dios en tiempos de dolor. Las llagas dolorosas nos recuerdan que en el sufrimiento podemos buscar a Dios, quien tiene el poder de sanar tanto el cuerpo como el alma. Vive en arrepentimiento. Mantén una actitud de humildad y arrepentimiento, reconociendo que todos necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida plena y libre de la marca del pecado. El primer derramamiento es una advertencia poderosa sobre el juicio de Dios y un llamado a la fidelidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y a vivir en obediencia a Dios, sabiendo que su justicia es perfecta y su misericordia siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él. Vivamos entonces en la luz de su gracia, alejándonos del mal y buscando una relación sincera y profunda con nuestro Creador. El tercer derramamiento ocurre cuando el tercer ángel vierte su tazón sobre los ríos y las fuentes de agua, y éstas se convierten en sangre. Este juicio afecta directamente las fuentes de agua dulce, que son vitales para la vida humana, los animales y la agricultura. Sin agua potable, la supervivencia se ve amenazada, intensificando el sufrimiento sobre la tierra. Este derramamiento, como los anteriores, recuerda las plagas de Egipto y representa un juicio directo sobre los recursos más básicos y necesarios para la vida. Es un acto de retribución divina contra aquellos que han derramado la sangre de los justos y han persistido en la maldad. El simbolismo del agua transformándose en sangre es poderoso y profundamente significativo. En las Escrituras, el agua simboliza la vida, la pureza y la provisión divina. La transformación de ríos y fuentes en sangre representa una reversión total de esta bendición. Donde debería haber agua limpia y refrescante, ahora hay muerte y desolación. Este juicio también es una respuesta a la injusticia humana. En Apocalipsis 16:5-7, el ángel de las aguas declara la justicia de Dios al derramar este juicio, diciendo: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Apocalipsis 16:5-6. Esto subraya que los juicios de Dios son justos y están dirigidos contra aquellos que han cometido grandes injusticias. Este derramamiento muestra que la justicia de Dios es perfecta y retributiva. Aquellos que han derramado sangre inocente ahora reciben sangre en lugar de agua, como una forma de juicio justo. Este principio de lo que siembras cosechas se ve claramente aquí, enseñándonos que nuestras acciones, especialmente las malvadas, tienen consecuencias inevitables. Dios no ignora el sufrimiento de los justos y eventualmente rectifica toda injusticia. En contraste con el agua transformada en sangre, Jesús se presenta como el agua viva. Juan 4:14. Donde el juicio trae muerte, Jesús trae vida y restauración. Este derramamiento nos lleva a valorar aún más la oferta de Jesús, quien nos da agua espiritual que nunca se agota y que satisface la sed más profunda del alma humana. Nos desafía a buscar en Él la verdadera fuente de vida, en lugar de depender únicamente de los recursos terrenales. La transformación del agua en sangre es un símbolo de un punto de no retorno para aquellos que rechazan a Dios. Nos llama a un urgente arrepentimiento y a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan no solo a nuestra vida, sino también a los demás y al mundo que nos rodea. Nos recuerda que aún en el juicio,
Dios está llamando a la humanidad a volverse a Él antes de que sea demasiado tarde. La conversión de las fuentes de agua dulce en sangre destaca la dependencia absoluta de la humanidad en la provisión divina. Sin la gracia de Dios, incluso las cosas más básicas de la vida pueden volverse en nuestra contra. Esto nos anima a vivir en gratitud y dependencia de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos, incluso lo más esencial, es un regalo de su mano. Busca a Dios como fuente de vida. Reconoce a Jesús como el agua viva que satisface nuestra sed espiritual. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. No busques consuelo en las cosas temporales, sino en la fuente eterna que es Cristo. Vive con justicia y misericordia. Sé consciente de tus acciones y de cómo afectan a los demás. Vive en integridad, buscando hacer justicia y actuar con compasión, sabiendo que Dios es un juez justo. Valora la provisión de Dios. Aprecia y cuida los recursos naturales que Dios nos ha dado. Usa lo que tienes con sabiduría y gratitud, reconociendo que todo lo bueno viene de Dios. El tercer derramamiento es una poderosa advertencia sobre la justicia de Dios y una invitación a la reflexión y el arrepentimiento. Mientras que los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre como castigo por la injusticia y la maldad, Jesús nos ofrece agua viva, una fuente inagotable de vida y esperanza. Este juicio nos enseña a no tomar a la ligera las bendiciones de Dios y a vivir de manera que honremos su santidad y justicia. Dios sigue siendo justo y misericordioso, extendiendo su gracia a quienes se vuelven a Él. Este derramamiento nos recuerda que aunque los juicios de Dios son severos, también son justos y reflejan su santidad. Es un llamado a vivir en sintonía con su voluntad, apreciando su provisión y buscando su perdón, para que nuestras vidas reflejen la luz y la verdad de su amor. El cuarto derramamiento. El sol quema a la humanidad. Apocalipsis 16, 8, 9. El cuarto derramamiento ocurre cuando el cuarto ángel vierte su tazón sobre el sol, intensificando su calor y permitiéndole quemar a la humanidad con un calor abrasador. Este juicio provoca un dolor físico extremo, pero en lugar de arrepentirse, las personas blasfeman contra Dios y se niegan a glorificar su nombre. El sol, que normalmente es una fuente de luz y vida, se convierte en un agente de juicio divino. Este cambio dramático en la naturaleza del sol subraya el poder de Dios sobre la creación y muestra que lo que normalmente trae vida también puede convertirse en un instrumento de juicio. El sol representa la provisión constante de Dios para la tierra, una fuente de calor, luz y energía esencial para la vida. Sin embargo, en este juicio, el sol se convierte en un símbolo del juicio ardiente de Dios sobre una humanidad que ha persistido en la maldad. Este acto de juicio es una reversión de la bendición de la creación, recordando que Dios es quien mantiene el equilibrio y la armonía de la naturaleza, y puede alterarlo cuando la humanidad rechaza su soberanía. La reacción de la humanidad en este juicio es crucial. En lugar de volverse a Dios en busca de misericordia, las personas responden con blasfemia. Esto refleja un corazón endurecido y una resistencia obstinada al arrepentimiento, mostrando que el sufrimiento por sí solo no lleva al cambio si no hay un reconocimiento de la necesidad de Dios. Este derramamiento destaca la soberanía absoluta de Dios sobre la creación. El sol, un símbolo de estabilidad y constancia, es usado por Dios para mostrar que todo lo que existe está bajo su control. Nos enseña a no idolatrar a la creación, ni confiar ciegamente en lo que parece inmutable,
sino a reconocer a Dios como la fuente última de toda bendición y orden. La respuesta de la humanidad a este juicio, blasfemar en lugar de arrepentirse, ilustra la dureza del corazón humano cuando se aleja de Dios. A pesar del sufrimiento, las personas no buscan a Dios, lo que demuestra que el arrepentimiento es más que una reacción al dolor. Es un acto de humildad y reconocimiento de la necesidad de Dios. Esta escena nos llama a examinar nuestros corazones, preguntándonos si nuestras pruebas nos acercan a Dios o nos endurecen contra Él. Aunque este juicio es severo, también es un recordatorio de la oportunidad continua para arrepentirse. Dios, en su justicia, permite que estos juicios sean advertencias visibles de la necesidad de cambiar y volver a Él. Nos enseña que incluso en medio del juicio, Dios está extendiendo una oportunidad para la salvación, esperando que la humanidad reconozca su dependencia de Él. El sol que quema a la humanidad es un símbolo de la intensidad del juicio, pero también de la posibilidad de restauración. Así como el sol puede quemar, también puede sanar, iluminar y dar vida cuando está en el equilibrio correcto. Esto refleja la naturaleza de Dios. Él es justo, pero también es misericordioso y está dispuesto a restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Reflexiona sobre tu respuesta al dolor. En tiempos de dificultad, ¿te vuelves a Dios o te alejas más de Él? Deja que el sufrimiento te acerque a su gracia en lugar de endurecer tu corazón. Reconoce la soberanía de Dios. Vive con la conciencia de que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. No pongas tu confianza en lo creado, sino en el Creador. Busca el arrepentimiento continuo. No esperes hasta el juicio para arrepentirte. Mantén un corazón sensible y abierto a la corrección de Dios, reconociendo tus errores y buscando su perdón y dirección diariamente. El cuarto derramamiento es un poderoso recordatorio de la justicia de Dios y la fragilidad de la humanidad. Muestra cómo incluso las bendiciones de Dios pueden convertirse en instrumentos de juicio cuando se le da la espalda. Es un llamado a la humanidad a no endurecer sus corazones ante el sufrimiento, sino a buscar a Dios con humildad y arrepentimiento. Este juicio nos enseña que la respuesta correcta ante las pruebas es volverse a Dios, no con amargura, sino con un espíritu de arrepentimiento y deseo de reconciliación. Dios no desea la destrucción, sino la restauración, y está dispuesto a transformar el juicio en misericordia para aquellos que le buscan con sinceridad. Que esta advertencia nos inspire a mantener un corazón blando y a reconocer a Dios como la fuente de toda vida, luz y verdad. El quinto derramamiento tiene lugar cuando el quinto ángel vierte su tazón sobre el trono de la bestia, llenando su reino de oscuridad. Esta oscuridad es tan profunda y aterradora que las personas muerden sus lenguas de dolor debido a la agonía de las llagas anteriores. Pero a pesar de este sufrimiento extremo, en lugar de arrepentirse, continúan blasfemando contra Dios. La oscuridad que cae sobre el reino de la bestia es simbólica y literal, representando no solo una falta de luz física, sino también la ausencia de dirección, esperanza y la manifestación del juicio divino contra el poder del mal. Esta oscuridad recuerda la plaga de tinieblas que cayó sobre Egipto, Éxodo 10, 21, 23, en la que la oscuridad era tan densa que se podía tocar. Aquí, la tiniebla no solo cubre físicamente, sino que también envuelve espiritualmente a los seguidores de la bestia. El reino de la bestia simboliza el sistema mundial que se opone a Dios, un sistema basado en el engaño, el orgullo y la rebelión contra la autoridad divina. La oscuridad sobre este reino es una manifestación del juicio de Dios sobre todo lo que es contrario a su luz y verdad. La incapacidad de los seguidores de la bestia para ver y encontrar alivio representa la desesperanza y la confusión que resulta de vivir apartados de Dios. En la Biblia, la luz simboliza la verdad y la presencia de Dios,
mientras que la oscuridad simboliza el error, la maldad y la ausencia de Dios. Por lo tanto, este juicio indica la quiebra total del reino de la bestia y la absoluta inutilidad de todo poder humano sin la luz de Dios. Este derramamiento subraya que apartarse de Dios conduce inevitablemente a la oscuridad, tanto literal como espiritual. La vida sin Dios es como un reino en tinieblas, lleno de confusión, angustia y desesperación. El juicio sobre la bestia muestra que todos los sistemas humanos, cuando son apartados de Dios, se desmoronan y se llenan de caos. La ceguera espiritual de la humanidad. A pesar del dolor y la oscuridad, los afectados siguen blasfemando en lugar de arrepentirse, lo que muestra la ceguera espiritual y la dureza del corazón humano. Es una advertencia de cómo el pecado puede endurecer tanto a una persona que, incluso en medio del juicio más severo, no reconoce la necesidad de Dios. Nos invita a examinar nuestras vidas y a pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver la verdad antes de que seamos consumidos por nuestra propia oscuridad. La Biblia nos enseña que Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. 1 Juan 1:5. Este juicio nos recuerda que sin la luz de Dios, la vida está llena de tinieblas y sin rumbo. Nos desafía a buscar su presencia continuamente, para que su luz guíe nuestros pasos y llene nuestras vidas, disipando cualquier sombra de miedo, duda o pecado. Este juicio es un llamado a vivir en la luz de Cristo y no en las tinieblas del mundo. Nos exhorta a no seguir los sistemas que se oponen a Dios, sino a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios es el único que puede traer verdadera claridad, dirección y esperanza en tiempos oscuros. En un mundo que frecuentemente rechaza a Dios, nosotros estamos llamados a ser portadores de su luz. Busca la luz de Dios en todo momento. En tiempos de confusión y oscuridad, acércate a Dios para encontrar claridad y dirección. Pide que su luz ilumine tus decisiones y que su verdad guíe tu camino. Examina tu corazón. Evalúa si hay áreas en tu vida donde la oscuridad ha comenzado a reinar. Busca arrepentimiento y la gracia de Dios para ser restaurado a su luz. Sé portador de luz. Como creyentes, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Vive de manera que otros puedan ver la esperanza y la verdad de Dios a través de tus acciones. El quinto derramamiento nos muestra el destino inevitable de todo sistema y de toda vida que rechaza a Dios, la oscuridad absoluta. Es un poderoso recordatorio de la necesidad de vivir en la luz de Cristo y de no dejarnos seducir por los sistemas de este mundo que, aunque puedan parecer brillantes, son frágiles y temporales. La oscuridad sobre el reino de la bestia nos llama a buscar a Dios, quien es nuestra única fuente verdadera de luz y esperanza. No esperemos a que la oscuridad nos envuelva para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Vivamos cada día en su luz, permitiendo que su verdad guíe nuestras vidas, y recordando siempre que en Cristo las tinieblas nunca podrán vencer. El sexto derramamiento se produce cuando el sexto ángel vierte su tazón sobre el gran río Éufrates, haciendo que sus aguas se sequen. Esta acción prepara el camino para los reyes del Oriente, allanando el terreno para una gran confrontación conocida como la Batalla de Armagedón. Junto a esto, de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, salen 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, que son espíritus de demonios encargados de reunir a los reyes de la tierra para la batalla final contra Dios. El río Éufrates, una barrera natural que históricamente protegía a Israel de sus enemigos del este, se seca, permitiendo la entrada de las fuerzas enemigas. Este evento simboliza la remoción de las últimas defensas antes del conflicto decisivo y marca un punto crítico en los eventos de los últimos tiempos. El secado del Éufrates no solo representa un cambio geográfico, sino también un cambio espiritual y estratégico
en los planes de Dios para el juicio final. Históricamente, el Éufrates fue una frontera que protegía, pero ahora se convierte en un conducto para el mal, permitiendo la entrada de las fuerzas demoníacas que se preparan para la batalla contra el reino de Dios. La reunión de los reyes para la batalla de Armagedón simboliza la rebelión total y final de la humanidad contra Dios, incitada por espíritus malignos. Es una imagen del mundo entero alineándose contra el Creador, desafiando su autoridad una vez más en un intento desesperado de derrocar su dominio. Este derramamiento revela la creciente confrontación entre el bien y el mal, y la inminente culminación del conflicto espiritual que ha estado en marcha desde la caída de la humanidad. Nos recuerda que la historia está avanzando hacia un punto de resolución, y que el enfrentamiento entre el reino de Dios y los poderes del mal es inevitable. Esta preparación para Armagedón es un llamado a estar alerta y espiritualmente preparados, sabiendo que vivimos en un mundo en constante batalla espiritual. El secado del Éufrates muestra cómo lo que antes era una defensa se convierte en una vulnerabilidad cuando se aparta de la protección divina. En la vida, nuestras fortalezas y seguridades pueden desaparecer rápidamente si no estamos arraigados en Dios. Esto es una advertencia para no confiar en nuestras propias barreras y estrategias, sino en Dios como nuestra verdadera fuente de protección. Los tres espíritus inmundos que salen del dragón, la bestia y el falso profeta, son engañadores que incitan a las naciones a la guerra. Esto refleja cómo, incluso en los últimos tiempos, el engaño del enemigo sigue siendo una herramienta poderosa para desviar a las personas de la verdad. Nos insta a ser conscientes de las voces y influencias que escuchamos en el mundo, recordándonos que debemos discernir y aferrarnos a la verdad de Dios, evitando ser arrastrados por falsas promesas y doctrinas. El texto destaca la urgencia de estar preparados para los tiempos difíciles. En Apocalipsis 16:15, Jesús dice: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Este versículo, inserido en el contexto del sexto derramamiento, es una advertencia para estar espiritualmente alertas y vestidos con la justicia de Cristo. Nos recuerda que debemos estar vigilantes, viviendo en santidad y preparados para la venida del Señor en cualquier momento. Vive en alerta espiritual. Reconoce que estamos en medio de una batalla espiritual continua. Mantente firme en la fe y busca discernimiento en cada aspecto de tu vida. Confía en la protección de Dios. No pongas tu confianza en las barreras humanas o estrategias mundanas. Busca refugio y protección en Dios, quien es el único que puede sostenernos en tiempos de vulnerabilidad. Discierne las influencias en tu vida. Examina las voces y enseñanzas que permites en tu vida. No te dejes llevar por engaños, sino busca siempre la guía del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Mantén tus ropas espirituales, vive en santidad y guarda tu relación con Dios. No permitas que las distracciones del mundo te lleven a vivir de manera descuidada o complaciente. El sexto derramamiento es una advertencia clara sobre la necesidad de preparación espiritual ante el inminente conflicto entre el bien y el mal. Nos enseña que debemos vivir en alerta, confiando no en nuestras propias defensas, sino en la protección y dirección de Dios. Mientras el mundo se prepara para la confrontación final, nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, velando y manteniendo nuestras ropas espirituales, sabiendo que Cristo viene pronto. Este juicio nos recuerda que la batalla espiritual es real y que solo aquellos que se refugian en Dios estarán preparados para enfrentar los desafíos que vendrán. Vivamos entonces con una fe activa, una vigilancia constante y una confianza total en aquel que es nuestra fortaleza y esperanza en medio de las tinieblas. El séptimo y último derramamiento ocurre cuando el séptimo ángel vierte su tazón en el aire, y desde el trono del templo en el cielo, una voz poderosa declara: «Hecho está,
Inmediatamente se desata un gran terremoto, tan intenso que no hay registro de otro igual en la historia de la humanidad. Este terremoto provoca la caída de las grandes ciudades, la división de la gran ciudad en 3 partes, y el colapso de las montañas y las islas. Además del terremoto, enormes granizos, cada uno con un peso de alrededor de un talento, unos 34 kilos, caen del cielo sobre la gente. En lugar de arrepentirse, los hombres blasfeman contra Dios a causa de la plaga del granizo, debido a su severidad. Este evento marca la culminación de los juicios de Dios y anuncia el fin de los tiempos como se conocen, preparando el escenario para la venida de Cristo y la renovación de todas las cosas. El séptimo derramamiento simboliza la ira final y completa de Dios sobre un mundo que ha persistido en su rebelión. La declaración «Hecho está» refleja el cumplimiento del juicio divino y la conclusión de los planes de Dios para la humanidad caída. El gran terremoto representa el colapso de todos los sistemas humanos y la total desestabilización de la creación debido al peso del pecado. El granizo, asociado en las Escrituras con el juicio de Dios, como en las plagas de Egipto, simboliza un juicio inescapable que cae sobre la humanidad. A pesar de la severidad de estos eventos, la respuesta de la gente es la blasfemia, lo que indica la profundidad de su obstinación y la dureza de su corazón. El juicio final demuestra que Dios tiene la última palabra sobre la historia de la humanidad. Ningún sistema, gobierno o poder humano puede resistir su autoridad. El gran terremoto y el granizo muestran que, al final, todo lo que es contrario a Dios será sacudido y destruido. Esta es una advertencia para no poner nuestra esperanza en estructuras humanas, sino en Dios, quien es el único firme y eterno. La declaración «Hecho está» recuerda otras palabras finales de Jesús en la cruz. Consumado es. Juan 19:30. Ambas frases señalan la finalización de una obra divina. En la cruz, la obra de redención, y en Apocalipsis, la obra de juicio. Esto subraya el poder de la palabra de Dios para llevar a cabo su voluntad perfecta y muestra que su palabra es definitiva y cumplirá todo lo que ha prometido, tanto en salvación como en juicio. El endurecimiento del corazón humano. A pesar de la magnitud de los juicios, la humanidad persiste en su rechazo a Dios. Esto refleja la dureza del corazón humano, que puede llegar a ser tan insensible al dolor y al juicio que en lugar de arrepentirse, elige blasfemar. Esta dureza es un recordatorio de la gravedad del pecado y de la urgencia del arrepentimiento. Nos enseña que, sin una respuesta humilde ante Dios, los juicios de la vida no producirán cambio, sino mayor rebelión. Aunque este derramamiento parece sombrío y devastador, es necesario para la restauración del orden divino. El colapso de las montañas, ciudades y sistemas corruptos allana el camino para la venida del reino de Dios en su plenitud. Nos enseña que a veces lo viejo y corrupto debe ser removido para que lo nuevo y santo pueda establecerse. Dios no solo está destruyendo, sino preparando la tierra para su reino eterno de justicia y paz. Pon tu esperanza en Dios, no en el mundo. Este juicio nos recuerda que nada en este mundo es estable o permanente. Nuestra seguridad y esperanza deben estar en Dios, no en los sistemas humanos o posesiones terrenales. Mantén un corazón sensible y arrepentido. Evita que la dureza y el orgullo se apoderen de tu corazón. Busca a Dios diariamente con humildad, arrepintiéndote de los errores y buscando su gracia para vivir en obediencia. Confía en la justicia de Dios. Aunque el juicio puede parecer aterrador, recuerda que es parte del plan redentor de Dios para establecer su reino perfecto. Confía en que su justicia es perfecta y que, al final, todo mal será corregido y toda injusticia será rectificada. Vive preparado para la segunda venida de Cristo. Este derramamiento nos llama a vivir en expectativa y preparación constante para la venida de Jesús. Vive cada día con propósito y en comunión con Dios, sabiendo que Él está llevando la historia
a su conclusión gloriosa. El séptimo derramamiento marca el clímax de los juicios de Dios y resalta la realidad de su soberanía y justicia. Es un recordatorio de que Dios cumplirá sus promesas y llevará a cabo su plan perfecto, no solo de juicio, sino también de restauración y renovación. La severidad de estos juicios nos llama a vivir con un corazón arrepentido, a rechazar la rebeldía y a poner toda nuestra confianza en Dios. Dios está preparando un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Hasta entonces, somos llamados a ser fieles, a mantenernos firmes en la fe y a vivir con la expectativa de la gloriosa venida de Cristo, quien pondrá fin a todo mal y establecerá su reino eterno de luz y verdad. Vivamos entonces en la luz de esta esperanza, con la certeza de que, aunque los juicios son terribles, el final trae la redención y la renovación de todas las cosas en Cristo. Los 7 derramamientos de la ira de Dios, descritos en Apocalipsis 16, no son meros castigos aleatorios ni manifestaciones sin sentido de la ira divina. Cada derramamiento tiene un propósito profundo que refleja la justicia perfecta de Dios y su soberanía sobre toda la creación. Estos juicios muestran a un Dios que a lo largo de la historia ha llamado a la humanidad al arrepentimiento y la reconciliación, pero que, ante la persistente rebelión, finalmente ejecuta su justa retribución. Los derramamientos revelan que Dios es justo y santo. A lo largo de la historia bíblica, vemos un Dios que extiende la misericordia repetidamente, pero también un Dios que no ignora el pecado y la maldad. En estos juicios finales, se cumple la promesa de que Dios no dejará el mal sin castigo. Los derramamientos muestran que el pecado tiene consecuencias y que la justicia divina no puede ser eludida. Este es un recordatorio de que Dios, siendo justo, no tolera la injusticia y siempre actuará para corregir lo que está mal en el mundo. A pesar de la severidad de los juicios, cada derramamiento también funciona como una última advertencia y un llamado urgente al arrepentimiento. En lugar de ser solo actos de destrucción, son oportunidades para que la humanidad reconozca su error y se vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la constante negativa de las personas a arrepentirse, incluso en medio de un sufrimiento extremo, refleja la obstinación del corazón humano y la profundidad de su alejamiento de Dios. Los derramamientos no solo son juicios sobre la maldad, sino que también preparan el camino para la renovación completa del mundo. Estos actos de juicio desmantelan los sistemas corruptos y las estructuras de poder que se oponen a Dios, despejando el terreno para la venida del reino de Dios en su plenitud. Cada derramamiento, aunque devastador, contribuye al plan redentor de Dios, que culminará en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más maldad, sufrimiento ni muerte. Los 7 derramamientos son una poderosa declaración de la soberanía de Dios sobre toda la historia. En un mundo donde el mal parece prevalecer, estos juicios nos recuerdan que Dios tiene el control absoluto y que su plan se cumplirá sin importar cuán caótico o desesperado parezca el panorama. Los derramamientos son el acto final de Dios para restaurar el orden y establecer su justicia definitiva. En resumen, los 7 derramamientos reflejan la justicia, la advertencia y la soberanía de Dios. Nos muestran que, aunque el juicio es inevitable para los que rechazan a Dios, siempre hay un propósito redentor detrás de cada acto divino. Dios no juzga sin motivo. Sus juicios son justos, correctivos y, en última instancia, preparan el camino para la restauración total de su creación. Los 7 derramamientos no solo son un mensaje de juicio, sino también una rica fuente de lecciones espirituales para la vida diaria de los creyentes. A través de estos juicios, Dios no solo revela su justicia, sino que también deja un claro mensaje sobre la condición del corazón humano, la necesidad de arrepentimiento y la esperanza de la redención final. Uno de los mensajes más contundentes de los 7 derramamientos es la urgencia del arrepentimiento.
A lo largo de los juicios, vemos cómo la humanidad persiste en su rebeldía, incluso frente a la severidad de las plagas. Esto nos enseña que el arrepentimiento no es simplemente una respuesta al sufrimiento, sino una transformación profunda del corazón que reconoce la santidad de Dios y nuestra necesidad de su perdón. Es una advertencia para no endurecer nuestro corazón ante la corrección divina y a vivir en un estado de constante humildad y disposición a cambiar. Los derramamientos también subrayan la fidelidad de Dios en cumplir lo que ha prometido, tanto en juicio como en restauración. Dios no olvida su palabra y lleva a cabo su plan con precisión y propósito. Esto nos da confianza en su soberanía, sabiendo que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Las promesas de juicio sirven como un recordatorio de que las promesas de salvación y restauración también son ciertas. Nos alientan a vivir con la seguridad de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios es fiel y cumple su palabra. En los derramamientos, la respuesta común de la humanidad es la blasfemia en lugar del arrepentimiento. Esta reacción muestra lo peligroso que es resistirse a la corrección divina. Dios no desea que la gente sufra. Su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La lección aquí es clara. Ante el juicio o la disciplina, la respuesta correcta es volverse a Dios, reconocer nuestros errores y buscar su misericordia. El juicio de Dios no es para destruirnos, sino para guiarnos de regreso a Él. A pesar de los terribles juicios, la Biblia no deja a los creyentes sin esperanza. Los derramamientos son un preludio a la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Esto nos anima a vivir con perseverancia, sabiendo que, aunque enfrentemos pruebas, el final de la historia ya está escrito. Dios vence y su pueblo es vindicado. Esta esperanza nos da la fortaleza para soportar las dificultades presentes y nos motiva a mantenernos fieles a Cristo hasta el final. Los derramamientos nos llaman a vivir en constante preparación para la venida de Jesús. La advertencia de «He aquí, vengo como ladrón», Apocalipsis 16:15, resuena con fuerza, recordándonos que debemos velar, guardar nuestra fe y no ser sorprendidos en descuido espiritual. Este llamado a la vigilancia nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad para honrar a Dios y prepararnos para su regreso. Mantén un corazón humilde y arrepentido. Vive reconociendo tu necesidad diaria de la gracia de Dios y permite que su corrección te guíe hacia una vida más plena y obediente. Confía en la fidelidad de Dios. Recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Su justicia y su amor trabajan juntos para llevarnos a la redención y la restauración. Vive en la luz de la esperanza. Aún en medio de dificultades, mantén la vista puesta en la promesa de la victoria final de Dios. Vive con la seguridad de que su reino será establecido y que todo mal será vencido. Prepara tu vida para la venida de Cristo. No te distraigas con las cosas temporales. Mantén tu enfoque en lo eterno. Vive cada día como si fuera el último, fiel y vigilante, esperando el glorioso retorno de tu Salvador. Los 7 derramamientos son más que un relato de juicios, son una ventana a la justicia, la fidelidad y la gracia de Dios. Nos enseñan a vivir en arrepentimiento, a confiar en la soberanía divina y a mantenernos firmes en la esperanza de la restauración futura. Que estas lecciones nos impulsen a vivir de manera santa, en comunión constante con Dios, y con una expectativa gozosa de su venida, sabiendo que, al final, Dios reinará y su justicia prevalecerá para siempre. Los 7 derramamientos de la ira de Dios no solo tienen implicaciones para el futuro apocalíptico, también tienen enseñanzas prácticas y urgentes para la vida diaria de los creyentes hoy. Cada uno de estos juicios nos reta a evaluar nuestra relación con Dios, a vivir con propósito y a ser una luz en un mundo que se enfrenta a constantes desafíos espirituales. Aquí se presentan algunas aplicaciones clave para vivir
de acuerdo con las lecciones aprendidas de estos juicios. Los juicios de Dios son un recordatorio de que debemos vivir con un corazón contrito y humilde. En lugar de esperar las consecuencias de nuestros errores, debemos practicar el arrepentimiento constante, reconociendo nuestras fallas y buscando la gracia de Dios a diario. No debemos esperar a enfrentar situaciones difíciles para reflexionar sobre nuestra conducta. En cambio, vivamos en un estado de reconocimiento continuo de nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Dedica tiempo cada día a la oración y a la autoevaluación, pidiendo a Dios que revele áreas de tu vida que necesitan corrección y cambio. Permite que su Espíritu te guíe hacia una vida más plena y santa. A lo largo de los derramamientos, vemos cómo los sistemas y estructuras humanas se desmoronan ante la soberanía de Dios. Esto nos enseña que cualquier cosa en la que pongamos nuestra confianza que no sea Dios es temporal y puede fallar. Vivir en dependencia total de Dios es clave para navegar las incertidumbres y desafíos de la vida. Evalúa en qué áreas de tu vida dependes más de tus propios recursos, habilidades o seguridades terrenales. Reorienta tu confianza hacia Dios y busca su guía en cada decisión y circunstancia. Uno de los llamados más fuertes de los derramamientos es a estar vigilantes y preparados. La vida cristiana no es pasiva, requiere una vigilancia activa y un compromiso con la fidelidad. En un mundo lleno de distracciones y engaños, es crucial mantenernos enfocados en Cristo, sin dejarnos arrastrar por los valores y sistemas del mundo que están destinados a caer. Participa regularmente en la comunidad de fe, cultiva hábitos espirituales como la lectura de la Biblia, la oración y la adoración, y busca relaciones que te ayuden a crecer en tu fe. No te acomodes en la rutina, sino busca ser intencional en tu caminar con Dios. Los juicios de los derramamientos ocurren en un contexto de profunda oscuridad espiritual. Como creyentes, estamos llamados a ser portadores de la luz de Cristo y a ofrecer esperanza en medio de un mundo que se enfrenta a la confusión y la desesperación. Debemos ser testigos activos, mostrando con nuestras palabras y acciones que hay un Dios que ofrece salvación y redención a todos los que se vuelven a Él. Comparte tu fe con aquellos que están perdidos o desalentados. Ofrece palabras de ánimo y verdad a quienes lo necesitan, y vive de manera que otros vean la diferencia que Cristo hace en tu vida. Finalmente, los 7 derramamientos nos recuerdan que la historia está avanzando hacia un punto culminante: el regreso de Cristo. En lugar de vivir con miedo o desesperación ante los eventos difíciles, debemos vivir con gozo y esperanza, sabiendo que cada día nos acerca más al momento en que todas las cosas serán hechas nuevas. Mantén tu esperanza viva, enfocándote en las promesas de Dios. Recuerda que, aunque el mundo esté lleno de problemas, Jesús ha vencido y su regreso traerá la restauración total. La realidad de los 7 derramamientos nos desafía a vivir con seriedad, intencionalidad y propósito en nuestra relación con Dios. No estamos simplemente pasando el tiempo, estamos en un viaje hacia el cumplimiento del plan eterno de Dios. Cada decisión que tomamos, cada acto de fe y cada momento de arrepentimiento nos prepara para el día en que veremos a Cristo cara a cara. Vivamos, entonces, con la expectativa de su regreso, comprometidos a ser fieles, vigilantes y a reflejar la luz de Dios en todo lo que hacemos. Que las lecciones de estos juicios nos impulsen a no solo esperar el futuro glorioso que Dios ha prometido, sino a vivir activamente en la fe, la esperanza y el amor hoy. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic
a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.